El sistema penitenciario es la institución facultada por la Ley 473 para realizar la actividad penitenciaria en nuestro país, para garantizar el cumplimiento de las penas privativas que el Poder Judicial impone a los presos y presas en nuestro país, ya sean nacionales o de otras nacionalidades. A simple vista es un hombre moreno, de mediana estatura, regordete, siempre con sus anteojos de medida que se oscurecen con la luz del sol, viste chaqueta oscura, de voz ronca y hablar pausado. Pareciera inofensivo. Sin embargo, Luis Cañas, el viceministro de Interior, lo menos que tiene es de inofensivo. Era necesario tenerlo por el nivel de peligrosidad de algunos presos. El comisionado general se ha configurado como el verdadero hombre de confianza de la dictadura bicéfala de Nicaragua en el Ministerio del Interior. Opera bajo las sombras, bajo perfil. Pocas veces aparece en entrevistas en el aparato de medios oficialistas y por eso aún no engrosa la lista de sancionados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre mujeres presas y presos está por los 20,000. Por los 20,000 presos y están distribuidos en los 9 centros penales. María Amelia Coronel Kinloch, la ministra de esa institución, es la figura decorativa, la de los actos, la de las fotos, pero Cañas es el artífice de poner en práctica las orientaciones que le llegan desde arriba, la eliminación de ONGs, los destierros de facto, las desnacionalizaciones, las amenazas a cuerpos diplomáticos si no acatan las órdenes del Estado, la negación de pasaportes, la vigilancia tras las pantallas de los movimientos migratorios de los nicaragüenses. Todo esto recae en él, quien se ha erigido como el hombre de confianza del caudillo sandinista. Y desvirtuamos toda una campaña malintencionada de infamia, de mentiras, de que están recibiendo maltrato, de que están aislados. No es así, pues ahí hay un orden, como en toda institución, ya sea en un colegio, en una fábrica, en un banco, en cualquier actividad, siempre hay un orden, hay un calendario. Se trata de un funcionario cruel, despiadado, problemático, calculador, de esos en los que se apoya, recluta y mantiene la dictadura. De pronto algunos familiares que con malintención de algunos sectores interesados les comienzan a decir, miren, vaya cualquier día y puede llegar. No, a los familiares se les explica, se les da a conocer cuál es el calendario de entrevista, cuál es el horario, el calendario de las visitas, que pueden ser visitas familiares, visitas conyugales y el pase de paquete, que es una vez a la semana. Cañas tiene una amplia experiencia como oficial de inteligencia. Formó parte directa de la Policía Nacional hasta 2007, cuando fue apartado por supuestas vinculaciones en actos de corrupción. A ese operador político Ortega lo recuperó con su retorno al poder. Pero algunos malintencionados, que están claramente definidos, comienzan una campaña mediática, empujan a ciudadanos extremadamente humildes y le dicen, ve, no te dejan ver, vamos, te vamos a acompañar, y nos quieren hacer crisis en los portones de los centros penales, y ahí están los calendarios. Al viceministro de Interior también se le señala como uno de los artífices intelectuales de la Operación Limpieza, un plan dirigido por Rosario Murillo en el marco de las protestas iniciadas en abril de 2018, que consistió en atacar con balas y amparados en paramilitares y efectivos del ejército y la policía a manifestantes que habían levantado barricadas en señal de protesta contra el régimen. De esa violenta acción ejecutada entre finales de mayo y julio de 2018 derivaron decenas de muertes de nicaragüenses.
El grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, creado por la Organización de Naciones Unidas, recientemente presentó un informe sobre la continuidad de la represión en el país e identificó a Cañas como el cabecilla dentro del Ministerio del Interior para ejecutar crímenes de lesa humanidad, tales como la eliminación del derecho a la nacionalidad a más de 450 nacionales. Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados. Para Cañas no hay ley que valga. Incide en la policía, inmigración y extranjería, en los sistemas penitenciarios, conforma y controla grupos de espías dentro de las instituciones públicas, dirige desde su despacho el actuar de paramilitares y su red de vigilancia decide quién entra y quién sale de Nicaragua. Igualmente, a Cañas se le atribuye una especial cercanía con Néstor Moncada Lao, otro poderoso ex policía de inteligencia, íntimo de Ortega, convertido en su mano derecha y bajo el cargo de ministro asesor presidencial de Asuntos de Seguridad. Crear la Dirección General de la Policía Sandinista, la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Dirección General de Bomberos, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Seguridad del Estado, la Dirección Octava, la Dirección Quinta y todo el equipo de logística que nuestro Ministerio del Interior necesitaba para funcionar como todo ministerio de un Estado nuevo, un Estado revolucionario. Y ante la agresión, pues había que correr por capacitar, por preparar, por dotar de herramientas y conocimientos a los integrantes de esas áreas que he mencionado. Cañas es uno de los fundadores en 1979 de la Policía Sandinista. Desde el 2015 ocupa el cargo de viceministro en Interior, anteriormente llamado Ministerio de Gobernación. En los 16 años de gobiernos neoliberales que quisieron borrar todo lo que fue sandinismo, y así como hicieron muy bien la tarea, entregando un país destruido en el 79, en el 90 quisieron continuar. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este lunes le traemos Luis Cañas, el hombre de la dictadura encargado de los destierros de los nicaragüenses. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. En Nicaragua, la represión estatal iniciada en 2018 no ha cesado. Se ha modificado, ha cambiado de etapa. Uno de los mecanismos empleado es el destierro de facto, incorporado en una ley torcida para intentar darle un manotazo de legalidad a un crimen de lesa humanidad. Detrás de casos como estos está Luis Cañas, el viceministro de Interior, quien dio la orden de crear una oficina de recopilación de información para atribuirse el poder de decidir quién entra al país. Solo en enero de 2025, unos 200 nicaragüenses fueron bloqueados de volver a su patria, una dinámica implementada desde hace casi 7 años, pero acelerada en el primer trimestre de este 2025. Cañas coordina a Migración, Aeropuertos e Interior para crear esa supervigilancia. Sobre este personaje del sandinismo hablaremos hoy en esta edición.
Este lunes está en Ahora el activista político y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. Gracias por participar en esta edición para conversar sobre este hombre de confianza de los Ortega Murillo en su proceso de destierro de facto y desnacionalizaciones. Hola, es un gusto estar nuevamente en este podcast y aportar a esta conversación tan importante para desentrañar un operador político cruel y despiadado de la dictadura del FSLN en Nicaragua, como es Luis Caña. Sobre Luis Caña, oficialmente se sabe que el viceministro de Interior, aunque realmente es la persona que encabeza esa entidad. ¿Qué punto ganó Cañas ante el régimen para ser uno de los cabecillas para ejecutar las órdenes de los Ortega Murillo? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo describiríamos a esta figura controversial? Luis Caña es un elemento de confianza dentro del círculo de poder del régimen. Oficialmente es viceministro de Gobernación, pero en la práctica él es quien controla la institución. Ganó su posición ejecutando órdenes sin cuestionamiento, asegurando el control del sistema de identificación y migración y garantizando que la maquinaria represiva funcione sin fisura. Es un operador político con historial en la Policía Nacional, alguien que no busca protagonismo en sí, pero cuya lealtad al régimen le ha permitido acumular poder. A Caña, se especula, lo apartaron de la Policía Nacional por vinculación con casos de corrupción. Ahora da órdenes en esta institución sancionada. ¿Cómo se recupera esa confianza? Cuando hablamos de corrupción dentro del FSLN, debemos de estar claros que en la práctica política todos los funcionarios ligados al FSLN son corruptos, ya sea desde la óptica de saquear el Estado, de instrumentalizar el presupuesto nicaragüense a conveniencia política partidaria y de utilizar los recursos del país para la represión, de permitir el tráfico de drogas, el crimen organizado en perjuicio de la ciudadanía. Lo debemos analizar más allá. En el mundo de Ortega, la lealtad es más importante que la legalidad. Si bien hay señalamientos de corrupción, al régimen eso no le importa y no lo ve como una falla, sino como parte del sistema corrupto que han creado. Su reinserción en gobernación, desde donde también tiene cierto margen de control sobre la policía, demuestra que Ortega no castiga a quienes roban al pueblo, sino a quienes le fallan en su tarea de represión. Así ha funcionado y así a lo largo del tiempo se ha comportado el sandinismo. No es una cuestión de recuperar confianza, sino de garantizar la obediencia total. Al funcionario se le relaciona también con las desnacionalizaciones, negaciones de pasaportes y destierros de facto. ¿Qué implican estas acciones para los nicaragüenses? Debemos entender que todos los operadores políticos tienen un rol y esos roles efectivamente están interconectados. Cuando hablamos que Caña está vinculado a las desnacionalizaciones, debemos entender que las desnacionalizaciones, el exilio y el destierro de facto son herramientas de control social y castigo político. La desnacionalización busca borrar la identidad de los opositores, quitarle el derecho a existir dentro del Estado nicaragüense, negar pasaporte, documentos de identidad, dejar a la persona en un limbo legal, imposibilitada de moverse o ejercer derechos básicos en la práctica. Es una forma de exilio forzado que ataca no solo al individuo, sino a familias enteras. Y entendiendo esta parte como una herramienta clave del FSLN en la represión y Caña siendo un operador político leal, evidentemente
hay un vínculo y un interés para preservar la dictadura en el poder, que también ahora se conecta porque sabe que carga con muchos pesos de la corrupción, de la represión y de ese deterioro democrático, institucional y de libertad amplio que se vive en Nicaragua. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua identificó a Luis Cañas en la pirámide de la represión estatal. El comisionado general aún no ha sido sancionado. Estos eventos recientes y este informe podría llevarlo a entrar en estas listas. El tema de las sanciones es muy interesante y podemos decir que todos estos documentación que se ha venido elaborando por grupos de derechos humanos, principalmente el grupo de expertos independientes de la ONU, nos indica que los países van a responder, pero también van a responder en la capacidad que nosotros tengamos en darle los insumos, las pruebas necesarias y las investigaciones, incluso para profundizar más esos nexos con la represión y el control absoluto del FSLN en Nicaragua. Podemos decir que todo apunta a que sí, van a haber sanciones, porque cada vez es más evidente los vínculos de ciertos sandinistas ubicados en posiciones estratégicas para desentrañar toda la estrategia represiva del sandinismo. Esto se conecta que su rol, estructuras represivas, han sido documentados por la comunidad internacional. Algunos funcionarios ya han sido sancionados que han cometido delitos similares o peores, o podemos decir que ahora viene una nueva etapa de sanciones. Y un tema clave, su vinculación con el destierro, la eliminación de nacionalidad, lo pone en la mira de aquellos actores que han cuestionado y han buscado la forma de llamar la atención a Nicaragua sobre estas prácticas. La cuestión no es si será sancionado, sino cuándo vienen esas sanciones. Y ahí es el mensaje a la comunidad internacional de realizar las sanciones lo más pronto posible, porque cada día es más evidente el nexo corrupto de esta persona. Al viceministro también se le ubica como el cabecilla en el desmantelamiento de ONGs. ¿Cuál es la participación directa de este operador político en estos hechos? Que ha sido una pieza clave en la estrategia del régimen para eliminar también a la sociedad civil organizada desde gobernación. Caña ejecutó la cancelación masiva de ONG y fundaciones bajo el pretexto de incumplimiento administrativo, pero en realidad su objetivo era silenciar las voces críticas y cerrar espacios de resistencia y de organización ciudadana. Su papel ha sido el de un verdugo administrativo ejecutando órdenes para asegurar que no quede rastro de organizaciones independientes en Nicaragua. Entonces, con esto encontramos el nexo en el desmantelamiento de la ONG y la ruta estratégica del FSLN al buscar cómo destruir a la sociedad civil como ese corazón que palpita y da cierto margen de resistencia y de organización ciudadana en Nicaragua. ¿Hasta dónde llega el poder de Cañas? ¿Qué instituciones públicas y privadas están bajo sus designios? ¿Cuál es el clan que lo respalda? Ahora, profundizando en esa red de control, su poder radica desde cómo ha manejado gobernación, cómo maneja el sistema penitenciario. Ya vemos también todas esas liberaciones masivas que no son casualidad. También vemos cómo el tema migratorio con la parte del destierro y el registro ciudadano están conectados, porque le permite esa capacidad de supervisar cualquier cuestión que represente un peligro, y principalmente a los ciudadanos nicaragüenses que están fuera del país y que han expresado su inconformidad sobre lo que se vive en el país.
Tiene influencia en la Policía Nacional, a pesar de haber sido apartado en su momento, sin importar los temas de corrupción. Su red de apoyo proviene de la vieja guardia policial y operadores de Ortega que manejan la represión desde la sombra. Y aquí tenemos un reto más allá de encontrar a más operadores políticos que están a cargo de la represión. No es un rostro visible como otros altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero su capacidad operativa es enorme y debemos buscar cómo debilitarla. Gracias, Enrique, por acompañarnos en esta edición. Agradezco por esta invitación y siempre es un gusto aportar en este espacio estos análisis que son importantes para que las personas que nos siguen escuchen la realidad de lo que se vive en Nicaragua, cómo esta gente de la dictadura maneja el país sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de justicia y de control sobre su barbarie en perjuicio del pueblo de Nicaragua. Con esta ampliación sobre el papel de Cañas en los crímenes de lesa humanidad, llegamos al final de esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.